Queridos amigos, con este curso avanzado de la espiritualidad de María Reina Paz, es importante destacar a este punto la espiritualidad del santo abandono. Quizás para más de un católico suene algo curioso o algo novedoso. Pero la espiritualidad del santo abandono es una espiritualidad que desarrollaron muchos santos, como por ejemplo Francisco de Asís, San Benito y otros más. Y la Virgen nos los presenta como un imperativo para poder vivir sus mensajes. Yo pienso que la Virgen sabe lo que hace. Nosotros nos equivocamos muchas veces, los pastores, y tenemos que rectificar frente a los desaciertos, frente a lo que enseñamos muchas veces, no tanto al contenido, porque quien estudia la doctrina sabe el contenido de la fe, lo que hay que proclamar, lo que hay que anunciar y lo que hay que vivir. Pero nos equivocamos mucho en el método, en la pedagogía. Cometemos muchos errores. Pero María no. María, que es la reina de las maestras, que viene desde el cielo y que nos conoce a todos, que ha caminado más que nosotros desde la eternidad, no puede equivocarse con lo que enseña. Y fíjense, para destacar este particular, que ya sabemos que hay tres etapas en la pedagogía de los mensajes de María. Una, primero con mensajes cortos, mensajes flecha a la parroquia hasta el 84, luego 34 meses de mensajes fiel cada semana a la parroquia y luego mensajes universales. Esto es una pedagogía. Quien va a anunciar, quien va a dar a conocer los mensajes, primero tienen que vivirlos. Por eso la Virgen desarrolló estas tres etapas. Y yo creo que para nosotros que estamos en esta escuela las cosas no deben ser distintas. Antes de dar a conocer los mensajes, primero hay que tener un tiempo de estudio a esos mensajes, profundización en esos mensajes. Yo veo que hay mucha gente que trabaja por María con mucho entusiasmo, pero esos mensajes como semilla todavía no han dado fruto, porque no tienen el tiempo. Hay un tiempo que no podemos nosotros cruzar, ¿verdad? La Virgen ha ido con calma. Entonces primero hay que meditar, estudiar su mensaje. Después de 3, 4 años se puede comenzar a hablar de eso. Incluso la Virgen en un mensaje, me parece que fue en el 88, dijo: los invito a ser misioneros de mis mensajes, a todo el mundo. Pero antes de eso, trabajó mucho en la importancia de vivir los mensajes. Ahora, dentro de esa pedagogía de la Santísima Virgen que ella realiza en Medjugorje, antes de comenzar a dar los mensajes fielmente el jueves de cada mes en el 84, primero la Virgen insistió en la espiritualidad del abandono. Y cuando comenzó a dar los mensajes, volvió varias veces sobre este particular, el abandono. Quiero citar un mensaje concreto del 28 de febrero del 84. Dijo la Virgen: oren. Les puede parecer extraño que les hable siempre de la oración. Aún así, les repito, oren. No vacilen. En el Evangelio han leído: no anden preocupados por el mañana. Cada día tiene bastante con su propio afán. No se preocupen, por lo tanto, por el futuro. Limítense a orar y yo, su madre, cuidaré de todo lo demás.
Fíjense que en este mensaje la Virgen ya sabía que iba a dar los mensajes cada jueves, pero antes insistió en la oración e insistió en un paso del Evangelio de Mateo, capítulo 6, del versículo 24 al 34. Oren, y luego dice la Virgen, no se preocupen. Ustedes han leído en el Evangelio de Mateo, bueno, yo se los recuerdo. Fíjense que antes de dar los mensajes, remitió al Evangelio de Mateo, eso fue el 28 de febrero del 84. Al día siguiente, 29 de febrero, dio este mensaje. Deseo que se reúnan en la iglesia cada jueves para adorar a mi Hijo Jesús. Allí, delante del Santísimo Sacramento, lean varias veces el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, a partir de donde dice, nadie puede servir a dos señores. Si no les es posible venir a la iglesia, lean varias veces aquel texto en sus casas. Cada jueves, además, cada uno busque la forma de ofrecer algún sacrificio. Quien fuma, que no lo haga. Quien beba licor, que se abstenga. Que cada uno renuncie a algo que particularmente le agrada. Fíjense que la Virgen quería desarrollar una espiritualidad esencial antes de dar un mensaje semanal. Y yo pienso que quienes desarrollaron esa espiritualidad fueron los que después fueron fieles a los mensajes de María. Porque la Virgen se lamentó a los meses de estar dando el mensaje cada jueves que algunos no lo estaban viviendo. Incluso había pensado suspender los mensajes debido a esa desidia. Pero él dijo que gracias a aquellos que habían respondido iba a continuar dando los mensajes. ¿Por qué algunos estaban leyendo los mensajes solo por curiosidad, para saber sobre el futuro, qué iba a pasar, como hoy? Mucha gente sigue los mensajes de la Virgen por mera curiosidad, para ver qué dijo la Virgen, a ver si dice algo sobre lo que estamos viviendo, el futuro. Ahora la Virgen no viene a anunciar el futuro como lo haría un mentalista, como lo haría un psíquico. Esos son falsos profetas. Y hay que tener cuidado porque Satanás adivina el futuro también. La Virgen viene a enseñarnos a vivir el presente para construir el futuro. ¿Y cómo? Bueno, desarrollando, creando primero una espiritualidad de abandono. La espiritualidad del abandono se caracteriza por una confianza ilimitada en el Señor. Yo quiero proponerles a raíz de esta lección que ustedes tomen el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 24 al 34, desde donde dice nadie puede servir a dos señores porque amará a uno y rechazará al otro. Y que, como María, meditar este texto, dice la Virgen, ante el Santísimo los jueves, en adoración, en silencio. Y si no pueden ir al Santísimo, bueno, en la casa, medítenlo varias semanas. ¿Saben? El texto dice claramente, miren las aves del cielo que no crían ni graznan y el Padre Celestial las alimenta. Miren las flores del campo que no tejen ni hilan y el Padre las viste. Ni Salomón se vistió como ellas. ¿No hará lo mismo con ustedes, hombres de poca fe? No anden preocupados qué van a comer, qué van a beber, con qué se vestirán, porque Dios sabe que ustedes tienen necesidad de esas cosas. Busquen el reino de Dios primero, los demás les vendrá por añadidura. Porque los que se preocupan de estas cosas, dice Jesús en ese texto, son los paganos. Esto es interesante porque aquí Jesús está hablando de judío a judío. En otros textos,
Jesús corrige errores de los judíos, pero aquí Jesús está corrigiendo errores de los paganos, como diciendo, ustedes como judíos han aprendido a vivir así, porque escrutan la palabra, porque van a la sinagoga. Bueno, no dejen de vivir así, en esa confianza ilimitada, absoluta en la providencia. Pero fíjense que Jesús aquí no habla de que uno no debe trabajar, de que no debe vestirse, sino que no debe preocuparse. Y la Virgen más adelante en algún mensaje dirá que las preocupaciones llevan a la desesperación. Yo diría, las preocupaciones también llevan a la ansiedad y a la depresión, a la pérdida del control emocional, incluso a cometer errores, como el suicidio, como el homicidio, como el apego a los vicios. Uno tiene que aprender a controlar su vida emocional. Y la Virgen, la vía, el paso que nos está dando para controlar las pasiones es la meditación de un texto bíblico. Es la reina de los maestros. Ella es la que nos sabe educar. Ella sabe que lo que va a dar no es leche espiritual, sino carne, alimento sólido. Y quien primero no cultiva esa confianza ilimitada, absoluta en Dios, no va a poder asumir todo eso. Yo creo que aquí la Virgen también da un ejemplo a los catequistas y a los padres de familia con tanta enseñanza, porque un catequista, un padre de familia, va a enseñar, va a transmitir conocimiento. Pero si el receptor, el alumno, no desarrolla una espiritualidad del abandono, se va a sentir sofocado. Corrijo también a este particular estos errores que a veces cometemos nosotros siguiendo al mismo Cristo, ¿no? Cuando Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, va por esa línea. Yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? En la época de Jesús habían más de 600 mandamientos, unos 630, prohibiciones y exhortaciones. Entonces los judíos no podían con tantos mandamientos y habían juzgados para ver, de acuerdo a la vida práctica, las personas y las familias si vivían o no de acuerdo a esos mandamientos, y así eran juzgados. Entonces Jesús no viene a dar una lista de preceptos a ver si podemos o no ponerlas en práctica. Jesús viene a quitarnos esa carga de la ley, viene a suavizarnos el seguimiento correcto a la palabra de Dios. ¿Cómo? Mediante una vida en el Espíritu. Y esa vida en el Espíritu no es otra cosa que esa libertad y esa confianza absoluta de que es Dios el que guía mi corazón y que no debo afanarme y preocuparme de tanta doctrina. Esto es importante, hermano. O sea, la Virgen va a dar mensajes, como ella dijo, como nunca antes se habían recibido de parte de ella en la historia de la humanidad. Pero antes de dar a conocer todos esos mensajes, la Virgen invita a la confianza, al abandono, a no temer, a dejar a un lado las preocupaciones. También cuando la Virgen comienza a guiar el grupo de oración de Yelena y Mariana, habla del abandono. Y ella dice que para poder orar con el corazón verdaderamente, hay que dejar a un lado las preocupaciones y los sentimientos de culpa por los pecados que uno ha cometido. Y por eso la Virgen dice, pídanle perdón a Dios, ustedes directamente, por todos los pecados que han cometido. Quítense ese peso para que el corazón se abra y también dejen a un lado las preocupaciones que ustedes tienen. Porque si ustedes van a orar con las preocupaciones,
jamás entrarán en la oración con el corazón. Al igual, para comenzar a vivir todo lo que la Virgen nos está presentando, debemos dejar tantas preocupaciones. Vamos a hacer una pausa y volveremos sobre este particular. Adelante. Este tema en realidad no es novedoso, queridos amigos, de que queremos seguir a Jesús, a María, y luego nos encontramos ante nuestra propia debilidad de tantas preocupaciones que tenemos. El mismo Pedro en sus cartas dice: entrega todas tus preocupaciones al Señor, que Él se ocupará de ti. Las preocupaciones hacen daño. Y voy a decir un poquito más, las preocupaciones no resuelven nada. A veces lo que hacen es enfermarnos. Lo que realmente resuelve es el discernimiento. Y el discernimiento no debe ser porque una preocupación. Entonces tenemos que aprender a tomar decisiones en la vida sin llegar a preocuparnos. Y más aún, sin llegar a desesperarnos o a inquietarnos o caer en la ansiedad o en la depresión. Y este icono que está detrás mío es un icono también bonito que nos recuerda una lección que el mismo Jesús dio acerca de el mal que hace a la vida espiritual la preocupación. Él llega a casa de una familia querida de él, que cuando Jesús viajaba de Galilea a Jerusalén tenía por costumbre hospedarse en esta familia, compuesta por 3 hermanos jóvenes, Lázaro, Marta y María. Y cuando llega y es acogido por Marta, Marta busca la manera de seguir en sus ocupaciones de cocina, probablemente haciendo algo para ofrecerle al Señor. Y María, en cambio, deja todo y se coloca a los pies del Señor para escucharle. Y claro, eso incomodó a Marta, porque estaba trabajando en la cocina y sin embargo su hermana sentada a los pies del Señor. Y con razón, siguiendo el pensamiento de Marta, le dirá al Señor: no te importa que mi hermana me deje sola, dile que me ayude. Y fíjense, la respuesta de Jesús a Marta es una respuesta chocante para nosotros, ¿no? Marta, Marta, tú te afanas y te preocupas de muchas cosas. Tu hermana escogió la mejor parte que no se le quitará. ¿Cuál es la mejor parte? El estar a los pies de Jesús, escucharlo a Él. Pero también la mejor parte es haberse librado de las preocupaciones y de los afanes. Y saben, amigos, que no todo el mundo puede con eso. Y yo digo que en la vida espiritual eso es un ejercicio continuo. Porque para poder orar con el corazón, uno tiene primero que dejar a un lado las preocupaciones y los afanes de la vida. Porque si vamos a orar con todas esas preocupaciones, lo que vamos a hacer es, quizás, es acrecentar las preocupaciones. Por eso también la Virgen recomienda el ayuno. Obviamente los mejores días para ayunar son los miércoles y los viernes, ha dicho la Santísima Virgen María. Y como fruto
de ese consejo de María, los mejores días para orar serían miércoles y también el viernes, porque estamos más libres de preocupación. Y sobre todo el jueves y el sábado, porque después de haber pasado todo un día ayunando, al día siguiente uno se siente más libre de las emociones, las preocupaciones, los miedos, las inseguridades. Y obviamente el corazón se hace más receptivo a la presencia de Dios. Fíjense que María insiste en esta espiritualidad. Y si tomamos su mensaje, nos vamos a dar cuenta que prácticamente cada 3-4 meses vuelve sobre el tema. Porque la Virgen, como Madre del Cielo, sabe que muchas veces no avanzamos espiritualmente en el ejercicio de la virtud por tantas preocupaciones que tenemos. Cito un mensaje de 25 de noviembre del 87. Queridos hijos, también hoy los invito a que cada uno se decida nuevamente a abandonarse completamente en mí. Solo así podré presentarlos a Dios. Interesante, ¿no? El abandono completo a la Virgen. Esto significa confiar que ella está conmigo, confiar que ella es mi madre, confiar que ella intercede, confiar que ella me protege, confiar que ella resuelve mis problemas. Dice la Virgen en un mensaje: entréguenme ustedes todas sus preocupaciones y ocúpense de aquello que ante Dios es primero. Y en esa medida Dios resolverá sus problemas. Oren, oren, oren. Ahora, si yo pongo la oración en primer lugar, Dios va a ocuparse también de resolver mis problemas. La Virgen también ha dicho que debemos orar frente a aquellas urgencias que en este momento son las más importantes y no las nuestras, porque muchas veces nuestras urgencias no corresponden a las urgencias del planeta, de la humanidad o de Dios o de María. Y en la medida en que yo intercedo por esas urgencias de María, de Jesús, de la humanidad, en esa misma medida Dios también va a responder a mis urgencias. Porque, queridos hermanos, dice el Evangelio, dice Jesús, que no se cae la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios y que hasta los cabellos de nuestras cabezas están contados. Y antes de nosotros pedirle algo a Dios, ya Dios sabe de qué nosotros tenemos necesidad. No es entre más yo pido algo es que Dios va a responder. Si es cierto que tengo que llamar hasta que la puerta se abra. Sí, pero sin preocuparme, sin que eso me cause ansiedad. No, tengo que confiar que Dios está conmigo. El Señor a Santa Faustina Kowalska le dice que lo que más a él le dolió es la falta de confianza de las almas piadosas en él. Y pensando en esa falta de confianza de las almas piadosas hacia él, fue que le dijo al Padre en el Getsemaní: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Que a Jesús le duele que los cristianos, que quienes lo sigan a él, no confíen en él y se desesperen. Y piensen que no les va a ayudar, y piensen que no está con él, y piensen que él no le escucha. Voy a leer otros mensajes, ¿verdad?, sobre esto del abandono. 25 de mayo del 88. Queridos hijos, los invito al abandono total en Dios. Oren, hijitos, para que Satanás no los sacuda como el viento a las ramas. Sean fuertes en Dios. Deseo que a través de ustedes el mundo entero conozca al Dios de la alegría. Den testimonio con su vida del gozo divino. No estén angustiados ni preocupados. Dios les ayudará y les mostrará el camino. Fíjense qué interesante.
que la Virgen dice, como si fuera una exhortación, un mandato, una orden: no estén angustiados ni preocupados, abandónense en Dios. Y fíjense que esto no es algo que nos viene tampoco de un día para otro. Yo creo que es algo que hay que cultivar con los años, porque venimos de un mundo muy materialista y muy hedonista, que nos lleva a que todo es conquista nuestra y todo lo podemos alcanzar. Y claro, si desde pequeños estamos en esta estructura, será difícil aprender a confiar siempre en el Señor. Pero bueno, el punto aquí, que tenemos que confiar en Dios para avanzar y poder vivir la virtud y dar razón de nuestra fe. Voy a citar un mensaje más, porque la Virgen continuamente en su mensaje vuelve sobre este particular. Dice, justo después de esta exhortación, a los pocos meses volvió de nuevo sobre el tema. El 25 de marzo del año 89. Queridos hijos, los invito a un abandono total en Dios. Los invito a la gran alegría y a la paz que solamente Dios les puede dar. Eso fue el 25 de marzo. El 25 de abril, queridos hijos, los invito a una entrega completa a Dios. Todo lo que poseen esté en manos de Dios. Solo así tendrán alegría en el corazón. Alégrense por todo lo que tienen y agradezcan a Dios, porque todo es don de Dios para ustedes. En fin, lo que quiero aquí destacar, que no vamos a vivir una espiritualidad de María, Reina de la Paz, si no aprendemos a confiar en Dios. Si no depositamos en Dios siempre nuestras preocupaciones, nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros temores, nuestro futuro. Y fíjense que en esto el cristiano ha fallado muchísimo. Cuando a mí me llegan personas que me dicen, fíjese padre, que una persona soñó conmigo y me dijo, ten cuidado que te va a pasar esto, o fui donde tal persona y cometí ese error, que tiene dones y me dijo que a ti te va a pasar tal cosa, o que me leyó la mano, o que me leyó la bola de cristal, el tabaco. Y digo, son personas que no han aprendido a confiar en el Señor, que se dejan manejar por personas que hacen ver que tienen dones, cuando en el fondo tenemos que aprender que sea Dios directamente el que maneje nuestra vida y el que conduzca nuestra vida. Y esta exhortación de Jesús de Mateo capítulo 6, versos 24 y 34, si ustedes se han dado cuenta, en el Evangelio de Mateo está al inicio de todo el ministerio público de Jesús. Como decir, si ustedes no aprenden a confiar en mí y no desarrollan esa total entrega, no van a poder asumir toda mi doctrina y todo lo que yo les voy a enseñar. Queridos hermanos, Dios está más preocupado de ayudarnos a nosotros, de la preocupación que nosotros podemos tener de una ayuda divina. El problema es que no se siente esto en el corazón y no se experimenta. Bueno, ¿y por qué? Porque a veces no oramos como debemos. Entonces vamos orando con una serie de preocupaciones, con distracciones, y no hacemos de la oración verdaderamente una experiencia de amor de Dios. Quien confía en Dios, dice la Virgen, no tiene por qué temer, todo será para su bien. Y para concluir esta enseñanza, quisiera terminar con el ejemplo de una gran santa a quien San Juan Pablo II declaró doctora de la Iglesia. Santa Teresa de Lisieux. Teresa, conocida también como Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Ella quería ser santa. Y entonces se preocupaba. Y dice, pero yo no quiero ser santa media, no quiero ser una santa más.
quiero ser santa en plenitud, pero no puedo, porque soy consciente de mis limitaciones, soy consciente de mi pequeñez. ¿Cómo? Y entonces entraba en crisis, no solamente en relación al desarrollo de la virtud, sino también en cuanto a su vocación. Quizás no estaba en el lugar errado y debió haber entrado en otro monasterio, o debió haber sido misionera en el África, o pensó en mejor haber sido sacerdote para celebrar la misa y predicar y saber griego. Y en medio de toda esa crisis, después de muchas oraciones, Dios le habló a través de la Biblia y leyó de un solo plumazo el capítulo 12, 13 y 14. Una sola leída, de corrido, todo. Y se dio cuenta que la iglesia tiene un núcleo, un corazón, que nunca deja de latir, y es lo que le da la vocación a todos los miembros de la iglesia. Y ese núcleo, ese corazón, es el amor. Y dice, ya entiendo, mi vocación es el amor. Basta que yo todo lo haga con amor y seré santa. Pero ¿y entonces cómo lo logro? Y entonces es donde desarrolla la doctrina del caminito. Yo no puedo con esas grandes penitencias de San Francisco de Asís y con esa don de intelectual de Santo Tomás de Aquino. El único que me puede hacer santa es Dios. Y la doctrina del caminito es la doctrina de la confianza. Señor, yo confío en que tú lo puedes hacer. Entonces ella desarrolla esa doctrina, hermano, que para mí se hizo una gigante. Al nivel de confianza al que ella llega, Señor, yo sé que tú lo puedes todo en mí. Eres tú la que me vas a hacer santa. Y con esa doctrina, con ese resumen, digamos, de su pensamiento, llegó a ser una gran gigante, porque confió absolutamente en el Señor. Y eso es lo que la Virgen quiere crear en cada uno de nosotros. Confianza. Dios me puede elevar a los grados más altos de la santidad en la medida en que yo confíe en Él. Que nosotros no podemos, pero Él todo lo puede. Como diría el apóstol Pablo, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Mi confianza eres tú. Queridos amigos, confiemos en el amor de Dios. Dios todo lo puede, todo lo alcanza. Para Dios no hay nada imposible. Que Dios te bendiga.